Y escribe al ángel de la iglesia en Teatira, el Hijo de Dios, que tiene sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes a latón fino, dice estas cosas: yo he conocido tus obras y tu caridad y servicio y fe y tu paciencia, y tus obras postreras son más que las primeras. Mas tengo unas pocas cosas contra ti, porque permites a aquella mujer Jezabel, que se dice profetiza, engañar a mis siervos, a fornicar y a comer cosas ofrecidas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta de la fornicación, y no se ha arrepentido. He aquí, yo la echo en cama, y a los que adulteran con ella en muy grande tribulación, si no se arrepintieren de sus obras. Y mataré a sus hijos con muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriño los riñones y los corazones, y daré a cada uno de vosotros según sus obras. Pero yo digo a vosotros y a los demás que estéis en Teatira: cualquiera que no tiene esta doctrina y que no han conocido las profundidades de Satanás, como dice, yo no enviaré sobre vosotros otra carga. Empero, la que tenéis, tenedla hasta que yo venga. Y al que hubiere vencido y hubiere guardado mis obras hasta el fin, yo le daré potestad sobre las gentes, y las regirá con vara de hierro, y serán quebrantados como vaso de alfarero, como también yo he recibido de mi Padre. Y le daré una estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. En la expansión del Evangelio por el Asia Menor, muy probablemente el Evangelio llegó a la ciudad de Teatira por una hermana llamada Lidia, que vendía púrpura, la cual fue evangelizada por el apóstol Pablo. La ciudad era famosa en la antigüedad por el comercio de tintes para telas. En Teatira los diversos oficios artesanos estaban organizados por gremios, siendo uno de los más importantes el de los tintoreros, conocedores del secreto de la tintura de púrpura con raíz de rubia. Dicha tintura luego fue llamada rojo de Turquía. Teatira significa dulce sabor de trabajo o sacrificio de contrición, y esto describe muy bien el estado de la Iglesia de Dios durante el largo periodo de persecución papal, la cual comenzó con la Edad Oscura, espiritual y culturalmente. Al Papa le fueron dados poder y favores especiales, como fue el hecho de la cabeza de todas las iglesias por Justiniano. Por tanto, el tiempo o periodo de la Iglesia se empieza a manifestar en el año 533 hasta el año de 1520, después de lo cual la Reforma Protestante obtuvo su plena marcha. Para efectos de nuestro estudio sobre la trayectoria de la Iglesia de Dios, encontraremos la problemática por rastrear el progreso y sobrevivencia de los verdaderos seguidores de Cristo Jesús, ya que la historia principalmente la escribieron los seguidores de las doctrinas nicenas, quienes en todo momento hicieron uso de su poder destructivo de borrar de la tierra la existencia de otros pensamientos y doctrinas. El Señor le da crédito a todo lo que es bueno en la Iglesia. Las buenas obras que se especifican las presenta por grupos o secciones: amor y fe, servicio y paciencia. Pero el Señor tenía una razón para quejarse contra ellos. El libro de Apocalipsis menciona: mas tengo unas pocas cosas contra ti, porque permites a aquella mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñar y engañar a mis siervos, y a fornicar y a comer cosas ofrecidas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta de la fornicación, y no se ha arrepentido. He aquí, yo la echo en cama, y a los que adulteran con ella en muy grande tribulación, y si no se arrepintieren de sus obras. Jezabel la impía. Para comprender la referencia bíblica sobre esta mujer Jezabel, es necesario ir al libro de los Reyes. Esta mujer de origen sidonio, hija del rey Etabal, fiel servidora del dios Baal, tuvo una fuerte influencia del mal sobre el débil carácter de su marido
el rey Achab, el cual fue rey sobre Israel por el año 874 antes de la era común, según leemos en primer libro de Reyes 16 del 29 al 34. El comportamiento infame de esta mujer no tuvo límite, ya que no cejó por imponer el culto idolátrico y profano del dios Baal. Impuso a sangre y puño el culto a este místico dios. Mató a los profetas de Dios, propiamente eliminándolos a todos con el objetivo de que su doctrina pagana prevaleciera sobre la adoración al Dios eterno. No solo buscó imponer el culto pagano religioso, sino cuando ella consideró necesario, usurpó el lugar del rey, manifestando que no dejaría pasar una sola oportunidad por tener el control y poder total sobre aquel pueblo. Su muerte profetizada por Elías, el cual explica que no sería sepultada, sino que los perros comerían su cuerpo muerto, contempla una gran similitud con la alegoría de la mujer descrita en Apocalipsis, comparándola como una ramera que fornica con su doctrina. Para los estudiosos en profecía en la Iglesia de Dios, concuerdan en que la mujer que se menciona aquí es una iglesia, puesto que Jezabel representa una iglesia impía. Esto indica que en este periodo apareció una iglesia idólatra y falsa, una iglesia romana y seductora, que trató de seducir a los siervos de Dios y a cometer fornicación espiritual por medio de su idolatría. Esta arrastró a las multitudes de Cristo, el ungido, a María, falsamente llamada Madre de Dios, de Cristo, el ungido, al Papa, líder de esta doctrina romana, de la palabra de Dios y las tradiciones de los hombres, de la creencia y prácticas cristianas al bautismo paganizado. En otras palabras, Jezabel representa a Babilonia la Grande, la madre de las fornicaciones y de las abominaciones de la tierra. El comentarista historiador Bengel dice: de la cama de la infamia serán llevados a la cama del dolor. Sus hijos, miembros de esa misma secta que han bebido de las falsas enseñanzas y los principios de Roma, están incondicionalmente bajo pena de muerte. Seguramente la muerte que se refiere en Apocalipsis capítulos 17 y 18. Después de todas las demás iglesias, sus hijas sabrán que Dios es el único que juzga toda iniquidad. Todos los que se libraron de la falsa doctrina de Jezabel, o sea, todos aquellos valdenses y otros que formaron el noble bando de testimonio en contra de la corrupción de Roma, Dios no enviará ninguna carga sobre ellos. A los vencedores que guardaren sus obras hasta el fin, tiene la promesa que Roma siempre ha buscado, el poder sobre todas las naciones. Hasta el fin indica seguramente el fin de la era evangélica. El reino sobre todas las naciones será en el tiempo del milenio. La autoridad de los santos sobre las naciones coexiste con el Rey de Gloria. La vara es el bastón del pastor, el cual es símbolo del gobierno sobre su rebaño. El cetro del poder o autoridad estarán en las manos de los santos, juntamente con el Rey de Reyes. El reino comenzará al tocarse la séptima trompeta, inmediatamente después de la resurrección de los santos. Temprana Edad Media, siglos V al X. De las ruinas del mundo antiguo romano nacieron tres grandes civilizaciones: la civilización bizantina, la civilización árabe y la civilización occidental, esta última señalada con doble marca feudal y cristiana, según Grolier 1998, páginas 393 a la 417. Después de la caída de Roma, comenzaron a nacer otros pueblos que buscaron conquistar las codiciadas tierras del antiguo Imperio Romano de Occidente. Los bárbaros, también conocidos como grupos románico-germánicos, peleaban por todo aquello que Roma había dejado. Muchos grupos bárbaros tuvieron una existencia tan efímera que fueron dominados por otros pueblos en un pestañear. Algunos otros, más favorecidos y estables, serían la semilla de los grandes estados modernos. En medio de las violentas conquistas de los bárbaros y durante todo este primer periodo revuelto de la Edad Media, la única organización disciplinada que había en el mundo era la Iglesia Católica.
Desde el siglo IV el cristianismo se había expandido por todas las regiones. La fuerza de la Iglesia católica fue un punto clave para que los pueblos germánicos se convirtieran al catolicismo para convertir en sus aliados y protectores de los papas y obispos. La Iglesia católica cobraba a base de influencia y poder. Poco a poco, cada uno de los pueblos fueron abrazando la religión católica como única religión permitida. En el este, cerca de la Galia y actualmente España, los visigodos dominaban aquella tierra. En el año 587, durante el Concilio III de Toledo, de modo que solamente se adjuró los errores de los arrianos y se estableció el catolicismo como la religión del Estado. Los francos, ubicados en lo que actualmente es Francia, en el año 496 el rey Clodoveo declara la religión católica como religión del Estado. En la actual Inglaterra, los anglosajones se convierten al catolicismo en el 596 durante la toma del poder del Papa Gregorio. Los pueblos germanos admiraban el Imperio Romano e intentaron conservar muchas de sus tradiciones, por lo que la mayoría adoptaron una monarquía al estilo romano, la cual consistía en una monarquía electiva. Dicha elección se verificaba con la intervención del clero, la nobleza y a veces del pueblo. Los reyes, además de contar con facultades propias de la autoridad real, los reyes disfrutaban de ciertas prerrogativas en el orden eclesiástico y entre ellas la de convocar a concilios. Esto podemos observarlos en los concilios de Toledo, los cuales fueron primeramente de materia eclesiástica, si bien más tarde pasaron a ser mixtas con el objetivo de dirigir a los reyes con sus resoluciones y los consejos de gobernación del reino. Debido a una crisis económica, social y política que se expandió entre los pueblos germánicos, a la falta de alimento, la nobleza se refugió en la Iglesia. La Iglesia católica pasó a ser una institución importante para la administración regente. Los obispos se convirtieron en magistrados de Estado, jefes de la administración local, con poderes fiscales y de administración local, así como también estaban al frente de cada diócesis, demarcación dentro de una provincia. Ejercían como aparentes curadores de almas y solían ser consejeros de los reyes. Gozaba de jurisdicción y privilegios especiales, todavía adquirió mayor fuerza por la unidad católica lograda bajo la autoridad del obispo de Roma. A partir del siglo VI, el obispo de Roma recibió el título de padre o papa. En aquella época, el papa ya gozaba de una especie de preeminencia sobre todos los obispos de Occidente como sucesor de Pedro, y también porque se le consideraba sucesor de los emperadores romanos. El poder enriquecido. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, y la llaga de su muerte fue curada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Apocalipsis 13:3. La historia habla de quién fue el hombre que hizo el primer esfuerzo para restaurar el imperio de Occidente, y también habla de otros 6 emperadores que sucedieron al hacer ciertas reconstrucciones temporales, las cuales en Revelación se le llaman las cabezas o montes de la bestia bermeja sobre la cual subió a cabalgar la mujer. El primer gobierno terreno que profesó el cristianismo niceno, como ya vimos anteriormente, fue el imperio de Constantino. Pero no fue sino hasta que los 3 reyes arrianos o cuernos de la bestia fueron arrancados de raíz. Cuando una mujer que montó sobre la primera cabeza de la bestia, según leemos en el capítulo 13 de Apocalipsis, la cual profecía describe como 7 cabezas y 10 cuernos, y las 7 cabezas son 7 montes donde descansa la mujer, y a continuación se describen esos 7 montes o reyes que apoyan a la mujer, doctrina pagana, para cumplir su cometido. Debido al periodo que estamos viendo de Teatira, solamente abordaremos los correspondientes en este tiempo bíblico. Justiniano.
El florecimiento de la religión nicena fue haciéndose cada día más poderosa debido al apoyo de los gobernantes que fortalecieron a esta religión. Dádivas, donaciones, legislaciones de exención de impuestos y la cercanía con los reyes y gobernantes fue la clave del éxito de las corrientes católica y ortodoxas. Este fue el caso del emperador bizantino Justiniano. Nació en el año 483, sobrino del emperador Justino, subió al poder en el año 527. Luchó por conquistar y restaurar el antiguo imperio romano, luchando contra los vándalos al norte de África, contra los godos en la península itálica y más campañas bélicas. Hizo una recopilación del derecho romano, como es llamado Código de Justiniano, que influyó en Europa siglos más adelante. Muere en el año 565, el 14 de noviembre, considerado un santo para la Iglesia de Oriente. Lo que es de llamar la atención es su fuerte involucramiento en la religión nicena, tanto en Oriente como en Occidente. Permitió el despotismo en el sistema religioso e intervino activamente en el crecimiento de estas creencias, apoyando la creencia trinitaria, dando el apoyo de su gobierno para perseguir legalmente a todo aquel que no tuviera este credo. Persiguió a los pensamientos contrarios del credo católico y ortodoxo, como fue el pensamiento arriano, pero fue muy consecuente con los monofisistas, una secta católica que decía que Cristo Jesús no fue humano, sino un ser celestial. Vino a ser un importante protector de la Iglesia católica o imperial, ya que permitió desde su legislación apoyos, donativos, fundaciones y la administración de los bienes eclesiásticos, así como la protección legal de obispos, curas y adabes. Reconstruyó la iglesia de Santa Sofía en la actual Estambul. Debemos tener presente que en aquel tiempo no existía una única cabeza en la Iglesia católica. Esto se dio tiempo después. Lo que sucedía en esos momentos es que cada ciudad importante tenía un vicario o papa. Las principales ciudades fueron Antioquía, Jerusalén, Roma y Constantinopla. Hizo esfuerzo por apoyar el credo niceno, como único credo impuesto en su imperio. Incluso cerró la Academia de Platón, que había existido desde 300 años antes de la era común. Por consecuencia, fue un duro perseguidor de la Iglesia de Dios. Persiguió a todo credo contrario el impuesto por sus consejeros religiosos y ahora empoderados legal y económicamente, vinieron a crear un poder que al paso de los años sería casi infinito. El reino de Justiniano, por lo tanto, marca el principio del control civil y espiritual del papado, y con esto puede decirse que la Iglesia, o Jezabel, que se sentó sobre las cabezas de la bestia bermeja, o reino de la Iglesia católica romana. Todas las demás cabezas o federaciones de naciones sobre las cuales se sentó la Iglesia siguiendo desde la primera. Estas cabezas representan en el tiempo y los emperadores que reinaron después de que el cuarto imperio del mundo se deshizo en el año 476. El periodo de Carlomagno. Después de Justiniano, la evolución de los pueblos bárbaros continuó creciendo y el primer imperio fuerte entre ellos fue el franco-merovingio, dirigidos por Clodoveo I. Posteriormente conocido como el reino franco-carolingio, que a la larga se le conocería como el Imperio Germánico. Este reino fue dirigido por Pipino, el breve padre de Carlomagno. Carlomagno sube al poder como rey en el año 768 y se le reconoce como padre de Europa, ya que unificó todos los pueblos bárbaros de aquella zona y conforma el Imperio Germánico. Después de la muerte de Justiniano, los enemigos de cuando menos dos lados amenazan a la Iglesia Católica de Roma, los lombardos por un lado y el emperador León III de Constantinopla por el otro. El emperador León de Constantinopla condenó el uso de las imágenes en el culto religioso. El Papa de Roma, al ver este peligro, llamó al jefe católico franco, Carlos Martel, para ayudar a la Iglesia. Este murió antes de poder responder al llamado, pero su hijo Pipino, el que apodaban el Chaparro, hizo un buen uso de la nueva amistad con Roma. Enseguida a la muerte de Pipino, su hijo Carlos o Carlomagno derrotó a los lombardos y avanzó a Roma.
El pueblo le dio la bienvenida proclamándolo como su libertador y líder. El Papa León III de Roma, recientemente nombrado, le envía una carta a Carlomagno con las llaves de la supuesta tumba de Pedro y una bandera del reino papal, reconociéndole como rey, emperador y protector de la Iglesia católica. El día de la Navidad católica del año 800, el Papa León III coronó a Carlomagno con la corona o diadema de los Césares, y el grito de las multitudes proclamándolo con la unión de mucho tiempo, así fue restaurado por segunda vez el imperio de Occidente. Impone la religión católica en todo su imperio, incluyendo a los sajones, a los cuales fuerza para adoptar la religión de este emperador. Hay que hacer notar que la relación entre Carlomagno y el Papa se debió a una mutua y complementarias relaciones para el logro de los objetivos y beneficios mutuos. Carlomagno conquistaba y dominaba a los pueblos y el papado se beneficiaba por los resultados de la imposición de esta religión nicena. Carlomagno estaba de acuerdo con su coronación como emperador, pero tal vez hubiera objetado que fuera el Papa y no él mismo quien pusiera la corona sobre su cabeza. Se generó un peligroso antecedente que más adelante tendría consecuencias catastróficas para la dignidad imperial, entregada como fue a Reyenzuelos con una serie de débiles y corruptos papas hasta que Otón I la rescató bajo el nombre de Sacro Imperio Romano Germánico de la ignominia en que había caído. Una nueva etapa en la historia, Edad Alta Media. A partir del siglo X el mundo comenzó la transición a la conocida Europa medieval. El estilo de vida de Roma no cambió en un día para convertirse en el estilo feudal. Debido a las crisis económicas que se comenzó a extender por las comunidades de campesinos que no pagaban tributos y trabajaban tierras ajenas eran más frecuentes. Pronto, la autoridad de los reyes se fue debilitando y el poder pasó a manos de los dueños de las tierras llamados señores feudales, naciendo los títulos nobiliarios para facilitar el control de los reinos. La relación entre trabajadores y señor se transformaron en una relación de explotación y dominio, en las que se cobraban tributos, tierra y trabajo forzado a los campesinos. Este nuevo sistema fue adoptado de igual manera para la religión católica, que cada vez se volvía más presente en la vida diaria. Para aumentar su patrimonio, la Iglesia católica, los señores eclesiásticos, obispos encargados de las ciudades o en monasterios en el campo, utilizaron el mismo método de los señores feudales, logrando acaparar las tierras tanto de los campesinos como de los señores. Sin embargo, es importante notar que a pesar de los títulos y las tierras que los señores feudales podían tener en posesión, su poder solía ser limitado, por lo que una alianza con la Iglesia católica entre señores feudales y los señores eclesiásticos podía representar una protección, poder y fuerza. Estas alianzas abrían el paso al nacimiento de las órdenes monásticas. La consolidación del pontificado se le atribuye a Gregorio Magno, hombre nacido en Roma, que al morir su padre decidió fundar monasterios. Cuando en el año 590 fue elegido pontífice, estableció que el culto debía ser unificado y expandió el catolicismo a los lombardos en Italia y a los visigodos en España. La Iglesia católica desarrolló un sistema de jerarquización para una mejor organización territorial y asegurarse así su penetración e influencia. En la base se encontraban los párrocos y al mando de pequeños distritos llamados parroquias. Varias parroquias conforman una diócesis y al mando se encontraba un obispo. Las diócesis forman una archidiócesis dirigida por un arzobispo, y por encima de todos ellos se encuentra el Papa. La orden benedictina se encargó de proclamar ciertas normas que regulaban la vida de las órdenes religiosas, la cual fue reafirmada con la ley imperial de los monasterios en el año 817. Prontamente la religión católica se convirtió en un componente cultural y unificador en medio de una Europa fragmentada y conflictiva, usando como medio la fe.
el Papa y la Iglesia Católica asumieron un papel que globalizaría los territorios de Occidente. El papel de poder de la Iglesia Católica prontamente atemorizó tanto a los plebeyos como a los nobles. Inocencio III es reconocido como el más poderoso de los papas medievales, el cual reflejó hasta dónde podría llegar a ser el poder eclesiástico. Con su frase, el papa es menos que Dios, pero más que el hombre. A partir del siglo XI, el papado comenzó a desarrollar su primado y jurisdiccional y sus capacidades para controlar el aparato gubernamental. Con sus objetivos cada vez más ambiciosos, solamente podía ser logrados con los impuestos que se recogían. El poder absoluto del pontificio en varias ocasiones tuvo enfrentamientos con los emperadores alemanes debido a su episodio de República Romana con Carlomagno. Después de que Otón el Grande reservó el derecho de intervenir en las elecciones pontificias uniendo a la Iglesia con el Estado, pero también restando poder totalitario a los eclesiásticos, dio inicio a un enfrentamiento conocido como la querella de las investiduras. En el año 1075, el Papa Hildebrando emite un dictado en el que se determina la supremacía absoluta del Papa, ubicándolo encima de los clérigos, obispos, fieles a la Iglesia, así como la máxima autoridad para nombrar emperadores, príncipes y obispos. Con su frase "La Iglesia no erró ni errará jamás", declara la infalibilidad de la Iglesia. La etapa de la Iglesia de Dios en Teatira es una historia fascinantemente interesante, ya que abarca un periodo largo en toda la historia y en la oscuridad de esta historia de la humanidad. Por espacio de tiempo tendremos que poner un siguiente video para poder explicar y terminar con esta interesante etapa de la historia de la Iglesia de Dios. Paz a vosotros.